Buenos días. Respecto a este ensayo de nuestro grandioso cursos de los desafíos del Perú actual, los principales problemas del Perú actual se tienen que entender desde un análisis histórico. No es nuevo lo que está ocurriendo hoy. Uno de los graves problemas que el país confronta como tal es el debilitamiento de sus instituciones tutelares, pero además de males endémicos que vienen relacionados con la corrupción. ¿La corrupción acaso ha sido el flagelo más fuerte que a lo largo de toda nuestra historia republicana viene el país sosteniendo? Régimen a régimen, gobierno a gobierno, se vienen suscitando escandalosos hechos que debilitan la creencia no solamente de la comunidad nacional, sino que debilitan lo más importante que son las instituciones del Estado, aquellas llamadas a interpretar las normas, la legislación, para que el ciudadano de a pie tenga fe en sus instituciones. Y eso se ha perdido. Escandalosamente, los casos de la Fiscalía de la Nación y sus vericuetos allí para poder entender qué es lo que ocurre con esas porciones de poder que pierde uno y otro bando, poniendo en entredicho no solamente la objetividad de la justicia del país o de este organismo autónomo encargado de perseguir el delito y de representar a la sociedad, sino que el Congreso de la República, también salpicado por estos escandalosos sistemas de poder correlacionarse para garantizar leyes en beneficio de un grupo de personas o de intereses particulares. Ahí están los regímenes desde Fujimori, pasando por Toledo, por PPK, por el propio Castillo, envueltos en escándalos que no hacen sino, como repito, perder la fe del ciudadano en sus instituciones, en sus presidentes, en sus autoridades. Decimos que realmente los problemas actuales del país también derivan en la falta de un sistema educativo que permita educar al ciudadano, sobre todo y por más importante, del recóndito, sus lugares del país, de sus zonas rurales, de sus comunidades nativas, aquellos que no tienen oportunidades de acceder a una educación de calidad que les permite elevar sus condiciones de vida, por ejemplo. Los accesos a la salud también tan deprimentes en estos momentos. Hay postas médicas que cuando no tienen médicos no tienen medicinas, cuando la atención es deplorable y cuando las respuestas a las emergencias sanitarias se vuelven difíciles. Se ha comprobado en esta pandemia de la COVID-19 cómo se ha desnudado no solamente la carencia de un sistema de salud obsoleto, anacrónico y no modernizado, pero también se ha descubierto allí los problemas de corrupción de funcionarios que subvaluaban los precios, que los elevaban para poder enriquecerse esto a costillas y en nombre del dolor de mucha gente. Pero la corrupción no es solamente, digamos, una proclividad de la clase política, también las hay en los niveles bajos de todo el país, en las cuando demoran un pago en una municipalidad y salen con el consabido o eslogan que dice ¿y cómo es conmigo?, por ejemplo. Es todos los niveles del país. Odebrecht, la gran corruptora del país, que ponía y quitaba presidentes. Eh, es una lástima en realidad lo que pasa en el país, pero tenemos que entender que el ciudadano tiene que acercarse más a la participación comunal, participar más en las decisiones de los gobiernos para generar, digamos, esa simbiosis que significa el control ciudadano, la presencia en los diferentes comités para lograr que se pueda establecer esos controles más adecuados y más cercanos, ¿verdad? Entonces, esa situación nos ha llevado a nosotros a entender estas situaciones como endémicas en el país. Políticos financiados por grandes constructoras, por grandes empresas, repartiendo prebendas, repartiendo regalos, pero jamás repartiendo ideas, jamás repartiendo, digamos, planes de gobierno, jamás repartiendo, digamos, la forma como queremos entender y a dónde queremos llevar al país. Esta situación, pues,
ha cansado a muchos. La historia está preñada, está llena de circunstancias dolorosas en donde la gente se revela, claro, por la falta de oportunidades, por la falta de tender un proceso, digamos, horizontal con que se vean los problemas. Y esa situación nos ha llevado, desgraciadamente, a, a las situaciones que hoy estamos. Un país con tantos presidentes, un país con tantos escándalos, una economía en recesión, eh, la Fiscalía de la Nación en problemas, la Junta Nacional de Justicia también, un Congreso en el que nadie cree y la Presidencia de la República naturalmente en las mismas condiciones. Y frente a esta controversia, el país no solo tiene que levantarse y hacerse escuchar, el país tiene que reflexionar, la clase política tiene que reflexionar y los ciudadanos también tenemos que reflexionar. Muchísimas gracias.